El filósofo griego Aristócles, Podros, Platón, decía de la palabra que era de suma importancia como fuente primordial de comunicación y que el estudio de la misma contribuía a nuestro conocimiento ampliando la visión y la crítica sobre las cosas que nos rodean. Teniendo en cuenta que en la época en la que el uso de la palabra se lleva a cabo de manera torticera y a conveniencia de, por lo general, indigentes mentales que a través de la misma logran someter a la mayoría de quienes los escuchan, tenemos dos opciones. O la estudiamos para evitar que nos engañen y poder ser ecuánime en nuestras conclusiones, o nos seguimos dejando guiar como ovejas al matadero. Hoy hablaré del Estado federal. En los últimos días, el trilero Sánchez SLU ha vuelto a hablar de querer implantar en el país de países un Estado federal. Y lo hace humildemente, les digo, por cómo suena, por la novedad, no porque tengan idea de lo que está hablando. El Estado federal es una forma de organización política que está compuesto de un Estado central y diferentes territorios autónomos, cuya relación con el Estado central se lleva a cabo según una Constitución federal que determina las diferentes competencias entre el Estado central y los territorios federados. Además, puede ser un Estado federal simétrico, en el que todos los territorios son iguales en cuanto a poderes y competencias, o puede ser un Estado federal asimétrico. Uno o varios territorios tienen más poder y competencias que el resto. ¿No les suena de algo? Como se dice hoy en día, vamos a poner negro sobre blanco. Tenemos un gobierno central que se correspondería con el gobierno federal. Tenemos una constitución que sería equivalente a la Constitución federal. Tenemos unas autonomías que se corresponderían con los territorios federados. Dichas autonomías tienen sus propios estatutos de autonomía que desarrollan por lo regulado en la Constitución, lo que equivaldría a una Constitución propia que se movería dentro de lo permitido por la Constitución federal. Y por último, es asimétrico, ya que uno o varios territorios tienen más poder y competencias que el resto, como por ejemplo Cataluña y el País Vasco, por lo que, ¿para qué un Estado federal que de facto ya tenemos? ¿Creen que sería distinto para según qué cosas? Podría serlo, pero tendrías que recogerse en la Constitución federal, es decir, en nuestro sistema actual sería una reforma constitucional. España ya tuvo un Estado federal. Con la Primera República se produjo el primer y único intento de instaurar un Estado federal en nuestro país. Concretamente en el año 1873, las Cortes Constituyentes proclamaron la República Federal. Este experimento duró 11 meses, en los que la principal lucha era que no existiera un único Estado español. ¿A que también les suena? Defendiendo que los territorios federados, las pequeñas naciones, podían tener cualquier tamaño, región, comarca, ciudad o pueblo. En esta pugna había un grupo al que llamaban los intransigentes, que eran los que querían implantar su modelo de abajo arriba. ¿A que también les suena? Se implantó el derecho a decidir y cada aldea, pueblo o ciudad de España podía declararse un mini estado si así lo querían sus habitantes, de tal manera que se declararon independientes, si bien es cierto por un corto espacio de tiempo, Cartagena, Alicante, Sevilla, Valencia, Málaga, Alcoy, Algeciras, Almansa, Andújar, Cádiz, Castellón, Salamanca, Camuñas, en Toledo. Incluso Galicia pidió unirse a Gran Bretaña, así hasta 32 territorios distintos. En 1874 se puso fin a la Primera República y con ella a una barbarie que se prolongó durante 11 meses, como he dicho antes, donde la inestabilidad provocó que se sucedieran varios gobiernos y hasta 4 presidentes, uno de los cuales, Emilio Castelar, dijo que la República Federal había sido una amenaza insensata a la integridad de la patria y al porvenir de la libertad. Pues 150 años después, el país del progreso y la resiliencia está dando los mismos pasos uno por uno, guiados por el presidente del gobierno que tenemos, no el que vive en la Moncloa, el que vive en Waterloo, el líder de los intransigentes, probador de maleteros. Fin de una era, fin de un país. ¿Ven? Siempre hay algo que decir.